La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida a nuestro encuentro en el día de hoy, mis amigos. Es un placer y un privilegio iniciar otra etapa más de Honoris Causa. Y en esta oportunidad estar conversando con el pastor Pedro Escobar, a quien damos la cordial bienvenida. Pastor Pedro, ¿cómo está? Es un gusto. Gracias, muy bien. Le dije a mi señora, parece que hoy me voy a convertir en actor. Y me dijo, portate bien, así que aquí estoy, Darío y demás. Pues muchas bendiciones y también bienvenido a esta casa. Para nosotros es un placer estar en la Sociedad Bíblica. ¿Hace cuántos años dentro de la Sociedad Bíblica? 40 como funcionario. Irónicamente, me contrataron el 1 de mayo, así que empecé descansando, del año 73. Rápidamente nace así, alumno del instituto en el año 70, 71, graduado, después volveré sobre eso, pero como no teníamos dónde vivir, nos quedamos a vivir ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Y un sábado de tarde jugando fútbol con los muchachos. A mí me ponían en la cancha porque dice que era bueno. Estaba ahí jugando y para una camioneta, el sembrador de la Sociedad Bíblica, y baja la ventanilla un hombre que luego conocería a don Luis Perrot. Me llama y me dice, ¿se puede mezclar un poco? Sí, por supuesto. Su forma de tratar, dice, Pailo, dice, y me dice, sí, vos, Pailo. Y me dice, va a vos, y te espero en Sociedad Bíblica, me dice. Eso fue un viernes, te espero el lunes. Y vine el lunes, me ofrece, empecé en la sala de venta, me cuenta todo el plan. Coincidentemente en ese tiempo conocí a la que hoy es mi esposa, y yo trabajaba en un depósito de materiales, ganaba 500 guaraní semanal, y de las 4 semanas 2 si me pagaban era mucho. Y yo tenía mucha fe y nada más, ¿verdad? Así que acepto y me dice, bueno, después de hablar todo, anda a orar, y vení en 2 días. Y cuando salgo de la oficina de él, en este mismo edificio, y cuando llego a la puerta retrocedo, le dije, ya oré todo. Acepto el trabajo. Y coincidentemente empiezo un 1 de mayo del año 73. Así que exactamente este 1 de mayo pasado cumplí 40 años de ser funcionario. Luego vendrían otras etapas. Muy bien, ¿quién es Pedro Escobar? ¿De dónde viene? ¿Oriundo? ¿Dónde estudió? Queremos conocer un poco esa faceta de tu vida, pastor. Bueno, soy el menor de 5 hermanos. Mis padres, ya fallecidos, siempre digo, y con el respeto de los que me han de ver, de la iglesia de los hermanos libres, de pura raza, discípulos de Cura Rosa y los anteriores, de la Iglesia Independencia. La que está sobre Rodríguez de Francia. Rodríguez, la pura santa y amada Iglesia Independencia. Y luego de allí saldría un grupo para formar lo que hoy es la Iglesia del Parque. Estuve hace poquito, 50 años de celebración, con mi amigo Humberto. Y así que vengo de una familia cristiana evangélica. Con todo respeto suelo decir que pecador fui, pero no vengo de una historia católica, y que a la sazón de los tiempos me he hecho uno de los pastores más cercanos a los obispos y sacerdotes, por lo que luego podríamos contar. Así que mi historia arranca del barrio Villamorra. Mis primarias hice allí, secundaria,
Pero rápidamente debo decir que mi hermano mayor, también ya fallecido, de muy joven, fue uno de los artistas de circo más renombrados. ¿Ah, sí? Sí. Era el primer trapecista, el que hacía los vuelos. Y muy rápido yo anduve detrás de él. Así que tengo una historia circense también. Hacía varias cositas, era joven todavía. Y como parece que podía hablar y desenvolverme, enseguida me pusieron como maestro de pista, lo que es el payaso serio. Nunca me pintaron la cara, pero hacía. Así que fue un poco ese. Entre tumbo y tumbo pude terminar mis estudios, pero luego ocurrirían cosas que sí quiero referirme. Así que un poco mi origen, nacido el 6 de diciembre del año 51 y... ¿Oriundo de? Villamorra, Asunción. Uh-huh. Mis padres, vuelvo a decir, obreros de la Iglesia de los Hermanos Libres. Era una época tan interesante, ¿verdad? Lo único que esperábamos que llegue la Navidad, porque era el tiempo que nos iban a comprar ropa nueva, porque teníamos que hacer pesebre viviente y recitar, ¿verdad? Así que mi historia siempre estuvo relacionada a la iglesia. Aquellos tiempos cuando tenías que aprender los 13 textos áureos, que hasta hoy no sé exactamente qué quiere decir áureo, pero... ¿Los aprendiste? Los aprendí, tengo algunos libros ganados. Y eran una fiesta, porque te llevaba la maestra ahí en una plaza y tomaba refresco con galletitas. Era otro tiempo. Así que crecí mi niñez en lo que aquel tiempo solo se conocía como la escuela dominical. Y luego vendían otras cosas, ¿verdad? Así que un poco mi origen es del Mitaí de la calle, Villamorra, Arenales, Yuyales. Jugábamos los juegos de aquello, eran los cowboys, los tucacanín. Y famosos juegos también. Habías mencionado que en tu etapa ya de juventud, ahí un poco al filo de terminar el colegio, experimentaste algo. ¿A qué te referías cuando a eso? Algo que marcó mi vida, que mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años, siendo el menor de 5, conocí la calle, conocí andar de un lado a otro. Algo que debo a ellos, que oficialmente nunca les he visto formar parejas de nuevo. Y mi madre, recuerdo muchas cosas lindas y algunas sombras, pero hay algo que ella hacía, seguía orando por mí, como cantarían los Alvarados, aquellos que mexicanos. Los hermanos Alvarado. Dicho sea paso, tengo sus discos. Y hay una canción clásica de ellos, Mi madre oraba por mí. Y entonces ya en mi adolescencia, ya me mostré hace 14 años, dejé de ir a la iglesia y empecé a incursionar un poquito el mundo, porque cuando en la iglesia nos decían los pastores, cuidado con el mundo, cuidado con el mundo. Honestamente, hoy se van a reír de mí, yo creía que el mundo era un país que había que ir a conocer, palabras les digo. Y yo decía, quiero conocer el mundo, porque ese era el lenguaje. Así que cuando pude conocer el mundo, bueno, y tengo que decir que anduve unos 2, 3 años conociendo el mundo, y en ese tiempo fui al circo. Y cometí cosas, cometí algunos pecados, pero gracias a Dios no pequé tanto, porque en aquel tiempo a los jóvenes no les dejaban entrar en la pista de baile, por ejemplo. Entré en lugares peores que hoy no les voy a contar, pero nunca entré en una pista de baile, porque cuando eso mi general no nos dejaba, ¿verdad? Claro. Era duro. Y también de plata y mianango. Para entrar ahí. Para entrar para algunas cosas. Así que, pero anduve por allí y mamá se enteraba de mis andanzas, empezaba a oler que cigarrillo, que aquí, que allá. Y seguía orando. Y nos mudamos. Nos mudamos cerca de una congregación, Templo Sarón de la Asamblea de Dios. Ahí quiero interrumpirle, pastor. Tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a conocer la interesante historia de esa mudanza del pastor Pedro Escobar y su familia. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con el pastor Pedro Escobar. Fuimos justamente antes de que nos cuente la mudanza que había tenido con su familia cerca de la iglesia, el templo Sarón, me dijiste. ¿Así era, pastor? Así mismo. ¿Qué aconteció en ese lugar? Bueno, mamá, muy de los hermanos libres, estamos hablando de hace 45 años atrás, y un día dijo, prefiero que se vuelva pentecostal antes que se pierda. Mi mamá era así. Algunos lo recordarán, debo mencionarla, doña Carmen de Escobar. Y habló a los jóvenes de esa iglesia. Y yo tenía 2 hermanas muy lindas, y los jóvenes venían a querer tener vigilia en casa. También. Sí, por mis hermanas, supongo. Pero lo que sí, un día jueves, y debo de recordar a Zoilo Gómez, me invita y viene a buscarme, a llevarme a la iglesia. Un día jueves. Allí conocí a lo que sería uno de mis más grandes amigos de todos los tiempos, Stanislao Candia. Ya era el copastor de la iglesia. Y Adolfo Benítez, Marcial, Valerio, Ercilia, Oscarina, un lindo grupo de jóvenes. El pastor Getúlio Allende, que ya partió con el Señor. Y aparezco ese jueves. Y desde ese día, era más o menos octubre del 69, volví a la iglesia, pero tenía muchas luchas. Como buen hermanos libres, escuchaba a los pentecostales hacer tanto ruido, pero ¿esto qué les pasa? Así no se obra. Pero ahí estaba. Y luego llegaría febrero, debo conectar esto. Y ya conocí a los misioneros, Pablo Ussel, a quien lo honro mucho. Acá tengo su foto. Hablaré de ellos. No le prendo vela porque no lo puedo hacer, pero acá están. Entonces, conocería a estos misioneros, Stig Zumber, Samuel Valius, hombres de Dios, pioneros de la obra. Y había cosas que me atraía muy fuerte, me apasionaba ya. Y como yo ya tenía mucho conocimiento de aquellos tiempos de la escuela dominical, ya conocía toda la historia de Daniel, de David, de Sansón, porque si hay algo que debo a los hermanos libres es esa enseñanza, que lo tienen. Y allí entonces me fui soltando, y llegó un día de ayuno y de oración, esto debo marcar. Y nos invita el misionero Pablo Ussel, un grupo de jóvenes, cachorrones ahí. Pero estábamos ahí. Entonces era un sábado y dijimos, vamos a ir en la jerga, ya lloran baretepona, y a la tarde al botánico a jugar fútbol, ¿verdad? Yo era más bien pasapelota, pero andaba por ahí, ¿verdad? Después nos vamos, y la sorpresa es que ninguno de los muchachos se fueron. Me encuentro yo solo en medio de 13 personas adultas. Los Duré, que ya fallecieron, doña Alejandrina, otros, ¿verdad? Y los misioneros. Yo me encuentro ahí en una sala. Y en plena oración, alguien a mi lado, Miguel Gaona, uno de los pastores de aquel tiempo, se pone a orar en guaraní, pero de una manera tan sublime, Y ocurre esto en mi vida, lo digo con todo respeto para los que lo crean, me siento aplastado, me siento que algo se me venía encima. Imagínate, mi querido Darío, para que interrumpas la oración de 13 personas grandes, siendo un muchacho de 18 años, y diga, oren por mí, no sé lo que me está pasando. Y algo sucedió, los 13 dejaron de orar y giraron sobre mí. Y allí a través de Pablo Ussel viene una palabra que marcó mi vida para siempre. Siempre hay emoción. Y entre otras cosas que recuerdo, Pedro, hoy te llamo al ministerio. Largo, así, directamente. Directo, tal punto que me adelanto en decir, luego el misionero me llamaría a la oficina y me dice, yo conozco el mover del Espíritu, pero esto fue algo muy específico. Y me dice, te llamo hoy al ministerio. Largo camino te espera. Y mi esposa hasta hoy se ríe y me dice, el Señor tenía razón. El Señor tenía razón, Pedro. Pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Yo ya no escuché más nada, me puse a llorar, a zapatear. Ese día sentí que cambió
cosas para siempre. Vuelvo a casa, mi padre ya no estaba en casa, vivía con mamá, algunos hermanos. A una semana luego empezaría el instituto bíblico, el internado. Y yo vengo a contar de que debo internarme. No me creyeron, me trataron de vago, todo, pero finalmente pude ir. Y eso cambió el rumbo. Pude seguir un poco, terminar algo de la secundaria con el seminario. Y eso fue año 69. Voy al instituto el primer año y este misionero Pablo Ussel ya me lleva a una congregación de copastor en el Templo de Victoria, Barrio Herrera. Imagínense un poco un joven así ser copastor de uno de los hombres para mí más grandes que he conocido. Así que ahí arranca la historia. No tenía nada. Fui al instituto. Pagué mucho de mis cuotas con ayuda de mi familia y los misioneros te hacían trabajar por hora, limpieza, aquí y allá. Pero me adelanto en decir una anécdota, Darío. Pude retirar mi diploma 4 años después de la graduación porque me faltaba la última cuota. 4 años después me entregaron porque pagué la última cuota de mi estudio. Así que ahí empecé la historia. Ahí ya formábamos los tiempos con Tani, Zoilo. Eran épocas donde mucho de bohemio, mucha de predicación. Vivíamos ahí un grupo y los domingos de noche volvíamos y la pregunta era ¿cuánto te dieron de ofrenda? Porque de acuerdo a eso íbamos a cenar, de acuerdo a eso teníamos para el pasaje para el lunes. Así que tenía que predicar por la vocación y por las ofrendas, no había otro. Una época muy linda, ¿verdad? Muy linda. De repente uno quiere contradecir a Eclesiastés. ¿Por qué dice Eclesiastés? No diga los tiempos pasados fueron mejores porque en ellos no hay sabiduría. Tengo problema con ese texto. Quiero decir. Así que realmente esos años fueron tan importantes en mi vida y aparentemente me dijeron algunos, Pedro, se nota en vos que la predicación será tu camino. Nos graduamos en el año 71. El pastor Estanislao Candia, Juan Duarte, hoy superintendente del concilio, y yo, siempre digo a toda honra, graduado del 71. No sé quién le importa, pero ahí estamos. Y ahí empieza la historia. Yo recibía invitaciones y predicando aquí, predicando allá. Hasta el año 73, donde luego en otro capítulo empieza la historia de Sociedad Bíblica. Y en ese tiempo, pastor, vamos a ir a una breve pausa, pero me gustaría rescatar en qué iglesias has estado y cómo fue tu vida de misionero, de pastor también. Quiero ir a una breve pausa y cuando vuelva, él estará compartiendo con nosotros otro capítulo más de su vida. Jesús. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Pedro Escobar. En esta primera entrega vamos a conocer su vida ministerial, su llamado, su vocación a la obra pastoral. Y en la segunda entrega que vamos a hacer de este programa vamos a conocer también los primeros pasos y los desafíos grandes que ha tenido para con la sociedad bíblica. ¿Estuviste en ese tiempo en cuántas iglesias pastoreando y trabajando? Oficialmente me nombrarían luego en la iglesia de Victoria, donde fui de copastor con el misionero. Mi diácono más joven cuando eso tenía como 45 años. Y era un tiempo donde los diáconos eran diáconos y gobernaban. Bueno, tengo que decir que estuve 3 meses. Y después el famoso, uno dice, siento que mi tiempo se acabó. Se acabó, pero tan rápido, 3 meses, pastor. Y si no se acababa mi tiempo, se acababa mi ministerio ahí. Y después fui a varias otras congregaciones, más bien como me invitaban a predicar.
viviendo ahí en el núcleo del Instituto Bíblico sobre Chofel Chaco y Las Buenas Nuevas. Y ahí íbamos, veníamos. Luego tomé el pastorado de esa iglesia que hoy es Las Buenas Nuevas, la capilla antigua, con el hermano de Miguel, que es Eladio Gaona. Quedé ahí trabajando unos meses, pero en aquel tiempo las congregaciones de la Asamblea de Dios éramos 17 con anexo y todo. Así que más bien los misioneros nos ocupaban mucho en ir y visitar y predicar, pero haciendo base en cierto lugar, ¿verdad? Luego de allí, ya sería la etapa de cuando me casé, y debo decir que nos casamos en el año 73, en julio. Ahora cumplimos 40 años de casado. Y aparte de prometerle, perdón, pastor, a doña Genara, todo el hecho de estar con ella a pesar de las enfermedades, en pobreza, en riqueza, le habías prometido también que vivirían en una casa con 2 plantas. Eso es verdad. Ocurre que yo trabajaba ya en sociedades bíblicas. Ella vivía en la calle, camino a La Colmena, y el sueldo solo me daba para los fines de semana, para el pasaje. Entonces le digo, Genara, eso de que voy a ahorrar y vamos a casarnos no va a resultar. Vamos a casarnos, vamos a orar juntos, y será lo que Dios quiera. Tengo que decir con mucha solemnidad, yo le ofrecí un sueño de un ministerio, y ella lo compró, porque solo tenía el sueño. Entonces, cuando ya la aceptó, le dije, mira que yo te llevo a una buena casa, una casa de 2 plantas, y vamos a ir a la luna de miel en un hotel, toda esa historia. Bueno, nos casamos y solo tenía la nasta para venir a la casa pastoral, ese era el hotel. Cuando esos templos Calvario, hoy se llama Manantial, pero la verdad que fue un Calvario, ¿verdad? La verdad. Ahí cerca del batallón, ahí está, sobre 25 de mayo. Y vinimos, nos casamos, todo fervoroso. Y después pasan los días y me dice, ¿y la casa de 2 plantas que me prometiste? Le dije, salí conmigo al patio, por favor. Y nunca le mentí. Había una planta de aguacate y una de limón. Fueron las 2 plantas que le prometí. Le prometiste, cumpliste, ¿verdad? No, esa se cumplió. Así que pastoreamos allí como 2 años. Ya en ese tiempo trabajando en sociedades bíblicas. Y quiero decir esto, la sociedad bíblica ha sido el camino que Dios proveyó para muchas cosas, porque luego de aquí nacerían muchos ministerios, que si hubiera tiempo lo mencionaremos, pero principalmente también para el sostén, la parte económica. Luego pasan los años y empezamos a visitar, a pastorear. Como yo tenía un sostén independiente a la congregación, sentí que era como un misionero a mi pueblo. Entonces tuvimos varios lugares. Fuimos a Barrio Jara, fuimos a Encarnación. Vuelvo a decir, a muchos pastores le ata el sostén y es así y no se puede. Pero como en nuestro caso teníamos un sostén independiente a la iglesia, pudimos recorrer, pastorear. Y ya por sociedades bíblicas, y ya con la visión de la APET, y ya con esto, desde el año 75 nace una visión muy fuerte en mi vida, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Un jueves al mediodía, en Barrio Jara, leyendo Juan 17, se me brilla. Y me siento y le digo, Genara, acá está. ¿Y qué? Esta es la plenitud, la unidad. Históricamente ya pasó el movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Ya antes de eso Lutero, antes de eso la santidad, Lutero decía por fe, viene Huela y dice, sí, por fe, pero seamos santos. Y luego el movimiento pentecostal. Entonces fui entendiendo lo de Joel, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. 4 etapas de restauración vendrían. Entonces dije, la 4ª etapa, el río de Ezequiel, era profundo, ya no podía caminar. Es la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud? La unidad de su iglesia. Hubieron muchos intentos y muchos errores, porque no es la unidad que vos venga donde yo estoy, sino la unidad de respeto, de amor, de visión. En el año 75 me cautiva esa visión, muy joven, y empiezo a desarrollar.
Y un día me dice mi esposa, allá por el año 77, Pedro, yo ya sé todo tu doctrina de la unidad, esperan a que otros también te escuchen, no me vayas solamente a mí predicar. Y pasarían muchos años, empezamos a viajar. En ese tiempo, Genara recibe un nombre, mujer de empuje, porque teníamos unos vehículos viejos y había mucho barro. No, tengo mucha trancadera, camino a Pilar, a Pedro Juan, conozco la ruta de mi país, barros, arenal. Y como ella no manejaba, yo me quedé en el volante, ella tenía que empujar, así que ella se ganó el título de mujer de empuje. Mujer de empuje. Pero luego me hizo una jugada, aprendió a manejar. Y tú dices que pasa al otro lado. Así que hemos recorrido con una visión, la visión de la unidad de la iglesia. Y Sociedad Bíblica me dio la plataforma, porque en esta casa llegan todos. Acá tuvimos culto de los más gritones, los medianos, los más silenciosos. Luego me nombran el 7 de diciembre del 92 director, sucediendo al pastor Francisco Verón. La junta directiva tenía un problema conmigo. Yo ya tenía casi 20 años. Y dialogando ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Le nombramos o le echamos? Yo me enteré, le dije, nómbrenme nomás. Y hace como 21 años estoy como director. Eso fue finales del 92. Yo era presbítero de una zona, pastoreando la iglesia de San Martín, que hoy es el camino ahí, frente a las Carmelitas ahí. Linda congregación. Tuve que renunciar porque el desafío era muy grande. Y desde ahí nacen muchas historias. La PET se fortalece en esta oficina. Vendrían los Luis Palau, vendrían muchas cosas. Hasta hace 7 o 8 años todo se gestaba aquí. Y cuando tomamos la PET, pienso que éramos como 40 asociados. Hoy estamos pasando los 2000. Marcha para Jesús. Y todas aquellas grandes cosas. Todo nacería aquí. Pastor, tenemos que cortar esta parte y poner punto final al programa de la fecha. Vamos a continuar una segunda entrega conociendo un poco más también de tu vida en ministerio y de tu trabajo aquí, de todas las cosas que se ha gestado dentro de la Sociedad Bíblica. Mis amigos, vamos a poner punto final a esta entrega aquí con el pastor Pedro Escobar. La próxima semana conoceremos más acerca de su ministerio aquí en la Sociedad Bíblica.